Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Te quiero dar gracias a ti por estar aquí el día de hoy. Bueno, también quiero dar gracias por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo siento aquí en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu y hasta en mi cuerpo que vienen bendiciones totalmente maravillosas para cada uno de nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. También quiero agradecer. Bueno, agradecer a ustedes especialmente por estar aquí nuevamente, porque hacen realidad hacer esta misión. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si tú quieres alguna lectura personalizada, en la descripción del video está la forma de comunicarse conmigo. También puedes pedir oración, lo que tú quieras, no hay ningún problema. Por aconsejar y por orar yo no cobro. Bueno, también te quiero pedir que si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. También, cariño mío, te quiero pedir que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para ti. Te dice, tú puedes ser tu propio caballero. Tú no tienes necesidad de que nadie te salve. Sí, a veces trabajamos en equipo, pero tú no eres ya esa persona débil, esa persona que tal vez en algún momento lloraba por todo o se lamentaba por todo. No, tú ya eres fuerte. Si aún no lo sientes así de esa manera, bueno, lo vas a repetir en tu corazón y en tu ser a día a día. Yo soy fuerte, yo puedo superar cualquier adversidad, yo lo puedo hacer. También lo puedes escribir en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con las parejas. Vamos a ver qué me les dice a mis parejas el día de hoy para ustedes, mis queridos y amados Tauros. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas es un posible futuro para ustedes. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Por si acaso se presenta algo negativo y ustedes puedan hacer sus correctivos pertinentes. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial en este momento, en este instante, es un amor que viene, te quiere. Bueno, sí te quiere, pero es un amor que viene en picada, que viene en caída. Ha sucedido algo alrededor de ustedes. Es una persona que se había sentido muy feliz de estar contigo, muy satisfecha, ha querido tener contigo todo, familia, hijos, proyectos, todo, pero la verdad es que han llegado a sus oídos ciertos chismes, ciertas cosas que me le han dicho a tu persona especial, bastante negativos. Son personas muy allegadas a ti las que le han dicho estas cosas precisamente. Bueno, tu persona especial, lo que te digo, o sea, ha pensado lo mejor de ti, pero está bastante desilusionado o desilusionada de ti. Bueno, ¿qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, la verdad es que van a lograr solucionar ese problema que tienen ahora o lo que le hayan dicho a tu persona especial. Tú lo vas a lograr salir adelante de eso y bueno, se va a revivir la llama de la pasión en ustedes. Van a comenzar a vivir una época dorada en la relación de ustedes definitivamente, pero es necesario que solucionen lo que les está sucediendo en este momento, en este instante. Bueno, me dice que las cartas también que le infundan, o sea, que ya mismo comiencen a infundirle ese amor, esa pasión en la relación de ustedes para que las cosas no vayan a degenerar tal vez en algo que sea un poco desagradable para ustedes, pero en general las cartas me dicen que sí, que ustedes lo van a lograr hacer. Cierto problema y dificultad pequeño que ustedes van a tener que enfrentar en cuanto a su economía va a ser para algo bueno, no va a ser para nada negativo. Bueno, el angelito me dice que se liberen de muchas cosas ustedes como relación, como pareja, que hay cosas que ustedes están encargando o que están cargando ustedes con la responsabilidad de ciertas cosas, no solamente responsabilidades económicas, sino al parecer responsabilidades morales y hasta espirituales. Y son cosas que a ustedes no les corresponde. Entonces van a tener que concentrarse en la relación de ustedes, en cultivarla y en seguir adelante, destetar a otras personas, cortar el cordón umbilical a otras personas que les está perjudicando la relación de ustedes en este mismo momento, en este instante. Bueno, el tarot de egipcio me habla de que la persona que está hablándole a tu persona especial es una mujer y es una mujer mala, es una persona que tiene malos
sentimientos. Es una persona que tiene malas actitudes, que la verdad está bastante envidiosa porque ve que ustedes están construyendo algo bonito, algo bueno y quiere destruir la relación de ustedes, pero yo sé que no lo va a lograr definitivamente. Las hadas te dicen que tomes el control de tu propia narrativa. Bueno, la verdad es que tal vez estás dejando o están dejando ustedes dos que sean otras personas las que hablen por ustedes, las que digan y se están quedando callados o calladas ustedes. No, no se me queden callados, hablen, digan las cosas, manifiéstanlas. Y si tienen que alejar personas tóxicas de la relación de ustedes, bueno, es el momento para ya es tarde que alejen a esas personas tóxicas de su relación. Bueno, pueden hablar con esa persona o con esas personas y decirles de buena manera. Si ya no se quieren eh, poner en su lugar, porque hay que ponerlos en su lugar, bueno, ustedes los van a poner en su lugar, que es fuera de la relación de ustedes. Definitivamente, las únicas personas que tienen derecho a opinar sobre su relación son ustedes mismos, a menos que haya maltrato de algún tipo, físico, emocional, espiritual. Bueno, nadie tiene derecho a decidir en la relación de ustedes. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes. Ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos el día de hoy. Bueno, hay ciertas cosas que tú estás cumpliendo ciertos sueños y deseos en tu vida y también algo relacionado con tu familia, pero hay gente que no le cae muy bien, hay gente bastante envidiosa alrededor tuyo, especialmente alrededor de tu trabajo, porque te llegan unas noticias fantásticas, unas noticias muy buenas, pero esas personas a ratos te ponen como a dudar de tus capacidades, de lo que tú has hecho, de lo que tú has logrado. No dudes, simplemente son personas celosas, envidiosas, que quieren tener lo que tú tienes en este momento. No dudes de ti, ni de tus capacidades, ni de lo que tú has logrado, ni de lo que vas a lograr, porque vas a lograr cosas realmente buenas, bonitas, maravillosas. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, no te vayas a involucrar en... No digo emocionalmente, pero no te conviene involucrarte con una persona con la cual podrías estar teniendo un encuentro sexual, de tipo sexual, algo esporádico. Es una persona bastante egoísta, bastante superficial. No te conviene para nada esta situación, ¿ya? Va a ser una situación de la cual después esta persona muy seguramente va a estar hablando, va a estar comentando y no te va a hacer quedar nada bien, mi querido amigo y amiga. Entonces ten cuidado con este personaje que te está haciendo ojitos y que tal vez te está invitando simplemente a algo casual, a algo ocasional. El angelito te dice, la naturaleza te ayuda a sanar. Bueno, tal vez hay ciertas cosas emocionales o físicas por las cuales te estás atravesando tú en este momento. Te están diciendo en este momento los ángeles que vayas a Madre Tierra, que practiques el earthing, se llama grounding, también se llama. Puedes practicarlo, descalzarte. Bueno, en palabras sencillas es caminar descalzo sobre la tierra, abrazar árboles, cuidar mascotas, bueno, toda esa cuestión, ir al campo, tocar la tierra, tal vez tener plantas, respirar aire puro, todas estas situaciones te pueden ayudar a sanar, no solamente física, sino emocionalmente. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me dice que hay ciertos hechos que tú tienes que confrontar, ciertos hechos que tal vez te estás haciendo como el de la vista gorda o estás aplazando mucho. No, hay algo que tienes que confrontar. No tengas miedo, no tengas temor. Tú tienes el respaldo de tus guías espirituales, también el respaldo de tu propia sabiduría. Vamos para adelante. Mira bien las palabras que vas a decir, pero sigue adelante. Vamos a ver qué te dicen las hadas. Dice que te vas a encontrar con dos personas de energía femenina, ¿ya? De energía femenina, muy femenina. Dos mujeres, una contemporánea tuya y una persona menor que tú, con la cual tú vas a poder comenzar una amistad bonita, una amistad fantástica. Al parecer son llamas gemelas. Las llamas gemelas no solamente está relacionado con el amor, también hay llamas gemelas que somos amigas, hermanas y que nos las llevamos muy bien. Bueno, entonces te vas a encontrar con estas personas ya, y si no es que ya han llegado a tu vida. Es algo muy bonito porque tú lo estabas pidiendo. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este momento me preguntan algún consejo, alguna luz acerca de su economía, perdón. Bueno, al parecer estás teniendo pérdidas, hay proyectos que se han venido al traste para ti, esto te tiene muy deprimido, muy deprimida en este instante, en este momento, pero te dicen en este instante las cartas a través del tarot de los ángeles que
El saber te da rectitud. Tal vez estás pasando ciertas cosas por alto, estás pasando ciertos asuntos por alto, tal vez de trámites, tal vez de, no sé, algún proyecto que hace falta madurar, que le hace falta información. No te desanimes, sigue adelante. Lo que haya que corregir, corrígelo, y lo que haya que sacar, sácalo, y lo que haya que agregar, agrégalo, pero no te me desanimes, ¿ya? Bueno, el tarot egipcio me está diciendo que tengas mucho cuidado con un error que puedes estar cometiendo en algún negocio, en alguna inversión. Infórmate bien. Al parecer estás actuando casi que a ciegas en cierto negocio o en cierta inversión. Eso no, eso no es nada bueno en ningún aspecto de tu vida, ir a ciegas. También las hadas te dice que le des una oportunidad. Date una oportunidad a ti mismo, a ti misma. Cree en tu sabiduría, en tus conocimientos, en tu experiencia. También dale la oportunidad tal vez a cierto negocio, a cierta inversión que te parece a ti como muy loco, muy loca, pero investiga primero, ¿ya? Investiga primero en qué te vas a meter, en qué te vas a involucrar, que sea algo legal, que tenga todo en regla para que después no tengas dificultades en ningún aspecto. Bueno, y que sea un negocio que realmente funcione, pero va a ser algo bueno, algo chévere. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.